tenemos que involucrarnos, no solamente cada quien por su lado, no, juntos, hermanos, para que ese matrimonio sea santo. Anímense, hermanos, para ir a las reuniones, a los cultos, juntos como familia. Hermanos, no que el esposo se va primero y la esposa no llega. No, hermanos, eso deben de animarse para ir a los cultos, no solamente los sábados, también entre semana, a recibir los mensajes espirituales que ayudan, dice, al crecimiento, hermanos, a nuestro hogar y nuestra vida espiritual. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, juntos. Muchas veces, hermanos, los niños son muy difíciles, hermanos, de cuidarlos, de atenderlos, de prepararlos. Pero para eso, hermanos, hay que madrugar un poquito más. Yo les aconsejo, hermanos, madruguemos un poquito más, esforcémonos y alistar a nuestros niños y vámonos a la iglesia, pero que a la iglesia llegue un matrimonio, hermanos. No solamente llegue un hermanito. Yo recuerdo en mi iglesia, hermanos, el anciano siempre estaba ahí a buena hora, pero ¿y su familia? ¿El hogar? ¿Dónde está pues la familia? Primero, hermanos, la familia. Dios mediante primero, después, hermanos, está mi familia. Luego viene la iglesia, hermanos, porque ¿de qué serviría que predicáramos y nuestros hijos, ¿dónde están? Salvamos a otro, pero perdemos a quién, hermanos. Lo más importante, ¿quiénes son, hermanos? Nuestros hijos. El primer campo de batalla se encuentra, ¿dónde, hermanos? En la casa. Ahí en nuestro hogar, que nuestros hijos, hermanos, se preparen para el reino de los cielos. ¿Cómo pues, hermanos, nos vamos a presentar al Señor? ¿Solos? No, hermanos, nuestros hijos. Y si sus hijos hoy en día no están en la iglesia, no se preocupen, ore por él. Doble rodilla y estoy seguro que Dios hará la obra en su momento. Pero como padres tenemos la responsabilidad de velar, orar y no cansarnos de orar por nuestros hijos. Aunque ya se fueron, Dios en su amor, en su misericordia, los traerá de vuelta, hermanos. Amén. Si hay algo que he entendido, hermanos, que la Biblia dice que es una fe, un bautismo y un Señor, es porque Dios respeta tu primer bautismo. Ese día tú hiciste un pacto con el Señor y aunque tú te vayas, el Señor respeta, hermanos, y te sigue esperando. Él te espera. Por eso debemos de velar. Por eso el pasaje de Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, dice, y sin mancha. Queridos hermanos, Dios quiere una familia santa. Aunque somos imperfectos, hermanos, pero cuando nosotros decidimos ponernos en las manos del Señor, Dios, hermanos, santifica nuestro hogar. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Dios santifica nuestro hogar, nuestra familia, a nuestros hijos. Hermanos, que Cristo sea el centro de nuestro hogar, hermanos. Amén. Que Él sea el centro. Únanse en oración todos los días, en el estudio de la Biblia, en la testificación. Así lo declara la palabra del Señor. Vamos a buscar un versículo más. Vamos a Eclesiastés, hermanos. Busquen Eclesiastés capítulo 4 y se van a dar cuenta, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 4, 9 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? Dice, mejores son dos, dice, hermanos, que uno. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen mejor paga, dice, de su trabajo. Porque si el uno cae, ¿qué pasa con el otro, hermanos? Lo levanta. Lo levanta. Ay del solo cuando cae, no tiene quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos mutuamente, ¿qué pasará? Dice, hermanos, se calentarán, pero uno solo, ¿cómo entrará? Dice, hermanos, en calor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y luego el versículo 12, vamos a leer el 12. Y si alguien quiere prevalecer contra uno, ¿qué dice, hermanos? Dos pueden defenderse, cordón de 3 dobleces. ¿Qué dice, hermanos? No se rompe. No se rompe pronto. Hermanos,
Ese tercer cordón o esa tercera cuerda, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cristo Jesús. Y ahora miren, Proverbios 18, 22. Ahí ustedes van a buscar. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 18, 22. Es un versículo conocido, hermanos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Dice, hermanos, encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. amén, hermanos. ¿Cómo dice? El que dice, hermanos, el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor, dice, hermanos, de Jehová. Proverbios está diciendo que el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Cuántos están contentos con sus esposas, hermanos? Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Amén. Sin temor, hermanos. Más estamos felices, hermanos, con nuestra esposa. Amén. Hermanos, yo estoy feliz con mi esposa. Porque tengo un hijo, hermanos, de 24 años. Ya va a ser 24 años. Tiene 23 años el muchacho. Y yo me arrepiento, hermanos, de no haberle dado más tiempo que él merecía, hermanos. Pero hicimos, hermanos, lo que pudimos. Yo regresé, hermanos, de Tabasco. Les platicaba ayer en la tarde, hermanos. Porque fuimos, hermanos, a pedir la mano de la novia. Mi hijo se va a casar, hermanos. Como padre me siento feliz, hermanos. Porque nosotros queremos, hermanos, que a nuestros hijos les vaya bien. ¿O no quieren eso, hermanos, con sus hijos? Que les vaya bien. Hermanos, mi muchacho, hermanos, decidió un día en su corazón, hermanos, soñó que iba a ser un pastor de la iglesia. Y yo le dije, hijo, eso es imposible para mí. Yo no iba a la iglesia, hermanos. Pero él tuvo el deseo en su corazón y yo dije, bueno, si tú deseas eso, vamos a trabajar para eso. Y hace, hermanos, 4 años, más de 4 años, empezamos a trabajar porque él decía que quería servir al Señor. Y ahora, hermanos, él es un pastor de la iglesia. Amén. Qué feliz me siento, hermanos. Tener a mi hijo y a los 15 días de salir de la universidad recibe el llamado, hermanos, para trabajar como pastor asociado. Y hoy, hermanos, después de 7 meses, tiene un distrito, hermanos. Amén. Hoy tiene un distrito, hermanos. Ya tiene un distrito, bueno, ya tiene 5 meses que está como pastor, hermanos. Y eso me llena de gozo. Nunca imaginé, hermanos, tener un muchacho en el ministerio de la iglesia, hermanos. Pero eso ha costado, hermanos, sacrificio, orar, estudiar la palabra del Señor, incluso orar más que en otros momentos. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo Dios iba a proveer. Pero Dios, hermanos, no falló. Dios no falló, cuidó nuestro hogar, nos dio salud y pudimos con la ayuda del Señor, hermanos, luchar para que Él, hermanos, pudiera terminar la universidad. Por eso decimos, hermanos, y la palabra del Señor dice, el que encuentra esposa, dice, hermanos, encuentra el bien. Qué lindo es saber que Dios respalda el matrimonio, hermanos. Qué lindo es saber que Dios ama a nuestros hijos y tiene planes para ellos. Pero es importante que nosotros lo creamos. Y si nosotros lo creemos y lo ponemos en las manos del Señor, Dios proveerá, hermanos. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, como dice, mas busquen primeramente, dice, hermanos, el reino de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos, lo dejamos a Dios por segundo o por último. Y queremos hacerlo con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia. Y no podemos, hermanos. Busquemos a Dios, hermanos. Y Dios nos concederá, hermanos, los deseos de nuestro corazón. Amén. Si es para nuestro bien, hermanos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el que encuentra esposa encuentra el bien. Hermanos, hace unos años un joven pastor, es una historia real, hermanos. Este muchacho dice, hermanos, que se había casado y habían anhelado con la esposa tener un hijo, pero no podían, hermanos. No se les daba y ellos oraban y decían al Señor, Señor, ¿cuándo nos vas a conceder ser padres? Pasaron, dice, hermanos, varios años y por fin, dice, hermanos, que la esposa se embarazó y fue un milagro. El esposo, dice, un pastor, era misionero, dedicado a su iglesia, dedicado a su familia, pero cuando supo que iba a tener a su hijo, fue el mayor gozo que tuvo en su vida. Y a su primer niño dice que lo cuidaban tanto, dice, hermanos, tanto lo cuidaban, pero un día, dice, hermanos,
el niño se accidentó comiendo, dice hermanos. Se atragantó, se ahogó, dice hermanos. Y dice hermanos que fue imposible ayudarlo. Y el niño se murió con tan solo 5 añitos. Allí en la mesa. Y el esposo intentó luchar, dice el joven pastor, por su niño, el único. Y hermanos, no se pudo hacer nada. El pastor lloró mucho, dice hermanos. ¿Cómo era posible que Dios permitiera, hermanos, eso en su familia? Tantos años anhelando un hijo para que viniera a morir en casa, hermanos. Dice la historia, hermanos, que después del funeral, el joven pastor hizo una carta y se le entrega a su esposa y le dice, mira, dice, aquí está mi renuncia. Dice, esta carta lleva la renuncia y aquí estoy renunciando al ministerio. Ya no quiero saber nada del ministerio, dijo. Me arrepiento de haber salido, dijo el pastor, del rancho de mi padre, donde nunca debía haber salido, y llorando, hermanos. Y la esposa, hermanos, por eso decimos, hermanos, que a un amor santificador es así. La esposa sabia, hermano, una mujer entregada, dice hermano, se puso en la puerta y dijo, mira, dice, si tú sales de esta puerta, dijo ella, no solamente estarás perdiendo a tu hijo, sino que también estarás perdiendo a tu esposa. Yo no me casé con un vaquero, dijo ella, yo me casé con un pastor. Y si Dios nos dio a nuestro hijo y Él permitió que descansara, Él sabe lo que está haciendo, pero nosotros debemos permanecer fieles a Él, dijo la mujer. Dice hermanos la historia que el pastor se derrumbó a llorar y a llorar como un niño, dice hermanos. Pero después de llorar mucho se levantó sereno y agradeció a su esposa por haberle hecho ver que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y dice la historia, hermanos, con un final feliz, que Dios les permitió, hermanos, tener su familia. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, pero dice, edificamos familias en Cristo. No es fácil, hermanos. El matrimonio no es fácil. Crear a los hijos es difícil, pero Dios nos dice que estará con nosotros. Y debemos de creerlo, hermanos. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Dios dirige nuestro hogar, hermanos. Amén. Yo quiero pensar y quiero estar seguro, hermanos, que va a dirigir también la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Pero tenemos que ponernos, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Como esposos debemos de llorar, debemos de sufrir, debemos de orar, debemos de estudiar juntos. Así el ingrediente del amor santificador mantendrá unido el matrimonio cristiano, hermanos. Pero tenemos que orar. Orar, hermanos. Hace unos días yo me quejaba con mi papá ayer. Esta semana, bueno, ayer que tuvimos la oportunidad de viajar juntos. Le decía, nunca había orado yo tanto, hermanos. ¿Cuánto puede uno orar, hermanos? Cuando tiene necesidad, nuestras oraciones son rápidas, porque queremos que Dios actúe. Pero hace unos días, el pastor de nuestra iglesia nos invitó a los ancianos a hacer un bando de oración. Y éramos como 27, hermanos. Y dice, todos vamos a orar de rodillas y agarrados de las manos, dijo el pastor. Y dije yo, ay Dios santo, ¿cuánto vamos a tardar? Y los hermanos empezaron a orar con una tranquilidad, hermanos, que yo no sé cuánto tiempo, pero fueron más de 45 minutos. Orar de rodillas y agarrado de la mano, hermanos, no es fácil. Pero después de eso, hermanos, la experiencia fue, hermanos, bonita. Ahora en casa, hermanos, tenemos la oportunidad de arrodillarnos. Sí, pero tenemos que orar. Y el punto debe ser, hermanos, nuestra familia. Dios, hermanos, va a proveer, va a cuidar de nuestros hijos. Nuestros hijos no se van a enfermar. Y si se enferman, hermanos, Dios, hermanos, cuidará de ellos. Pero tenemos que hacerlo. Y el tercer y último ingrediente, hermanos, el amor, dice, altruista. ¿Qué es eso, hermanos? Hermanos, este ingrediente es básico. Por eso el pasaje dice, así también los maridos, dice el 28, lean ustedes también, hermanos. 28 al 31 dice, este ingrediente es básico. Porque el pasaje dice, así también los maridos deben de amar, dice, a sus esposas. ¿Y qué más dice? Como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
Asimismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo, dice, hermanos, a la iglesia. Y sigue diciendo, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne, ¿y qué más, hermanos? De sus huesos. Es evidente, hermanos, que aquí se enfatiza una vez más que así como Cristo amó a la iglesia, así se deben de amar los esposos y las esposas. Este es el ingrediente del apoyo mutuo, hermanos. El cariño. Hermanos, debe de haber cariño, debe de haber comprensión. Se les aconseja a los esposos a no menospreciar a sus esposas. No la menosprecien, hermanos. Muchas veces, hermanos, el esposo, como dice, soy la cabeza del hogar, menosprecia a su esposa. No lo haga. Si en algún momento lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios primeramente y luego a nuestro cónyuge, hermanos. No lo hagamos, hermanos. Debemos, dice, de apreciarla, no menospreciarla. Igual, dice, hermanos, la esposa al esposo. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede ayudarnos, hermanos. Amén. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos. La falta de este ingrediente, hermanos, ha destruido muchos matrimonios, muchos hogares. Esto se debe al egoísmo manifestado. Muchas veces el esposo dice, solo yo, hermanos. Pero no, hermanos, dice que debe de manifestarse el amor. Dice, hermanos, que debe manifestarse muchas veces. ¿Y cómo? A veces en casa, bueno, espero no meterme en problemas, pero en casa muchas veces solamente el esposo es el que administra todo el hogar. A la familia, a la iglesia, vamos a ir así juntos, cambiados todos, y empieza a dar orden, hermanos, como que si la esposa no existiera. Y en el asunto, hermanos, de los gastos también, yo ando el dinero, tú solamente cuando se te ordene comprar las cosas. Hermanos, no, hermanos. Por eso dice que es un amor mutuo, pues, entre esposos. Los dos debemos de tomar iniciativas. Los dos valemos como esposos, dice, hermanos, en el hogar, dice, hermanos, debe de ser así. Los dos atendemos a los hijos. Los dos tomamos decisiones importantes, ya sea de la escuela, no sé, hermanos, tal vez del trabajo, muchas cosas, pero debe de ser en conjunto con su esposa. Si hay algo, hermanos, y discúlpenme, que a mí no me agrada, hermanos, es que muchas veces he visto, hermanos, en la iglesia, en muchos lugares, hermanos, he visto cuando las esposas se acercan a sus esposos y le dicen, ¿me das para comprarme un elote? ¿Para comprarme un helado? Eso me molesta, hermanos, a mí. La esposa debe tomar sus decisiones, debe de tener, hermanos, su dinerito que el esposo normalmente cada semana da. Ella debe tomar sus decisiones, al contrario. Ella dice, toma, mira, compré esto para ti. Hermanos, aprendamos a confiar, hermanos, en nuestras esposas. Que ellas sean las que administren el hogar con el apoyo de nosotros. Y si lo hacemos, hermanos, nuestros hijos van a aprender de nosotros. Por eso formar a nuestros hijos no es fácil, hermanos. Pero hasta estos pequeños detalles, hermanos, ayudarán para que nuestros hijos, hermanos, sean hombres y mujeres de bien. Amén. Pero si los hijos ven que el esposo es el que manda, lleva el control, dirán, no, pues él es el que manda, así voy a ser como papá. Yo llevo el control en la casa. ¿Y cómo, pues, hermanos, vamos a edificar la familia? Si, hermanos, la base principal, hermanos, la estamos descuidando. Por eso, queridos hermanos, la falta de este ingrediente está destruyendo muchos matrimonios debido, hermanos, al egoísmo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que así como Cristo amó a su iglesia, así debemos amar a nuestras esposas. Es interesante que se implica aquí el derecho, dice, de amar, de cuidar, de velar. El varón tiene la obligación de velar por su familia, de sustentar a su familia. Todos nosotros tenemos ese derecho, dice, hermanos, nos corresponde a nosotros, porque así como Cristo amó a su iglesia, el esposo, dice, debe de amar a su familia, incluyendo a sus hijos, a su familia. Por eso, hermanos, si hay algún problema, alguna deficiencia en el hogar, hermanos, solamente uno no podrá.
tenemos que hacerlo los dos, hermanos. Por eso decía el versículo, ¿verdad, hermanos? Dice, el que haya esposa, ¿qué dice, hermanos? Haya el bien. Así que decirles, busquemos a Dios primeramente. Y si nosotros hacemos de eso nuestro primer trabajo, hermanos, yo estoy seguro, hermanos, sin temor a equivocarme, que tendremos familias diferentes. Familias, hermanos, que estarán, hermanos, de acuerdo al plan de nuestro Dios, hermanos. Para este mismo ingrediente dice el placer de la intimidad. Y aunque para muchos esto parece de broma, hermanos, pero para nosotros que hemos creído que el matrimonio es santo, hermanos, esto es parte del matrimonio, hermanos. Esto es parte del matrimonio. Dice, hermanos, el placer de la intimidad es del amor exclusivo. Cuando Dios despertó, dice, hermanos, del sueño a Adán, dice, hermanos. La hermana Elena de White dice, hermanos, que cuando Adán se despertó del sueño, cuando abrió sus ojos, vio, dice, hermanos, a una criatura diferente a lo que él estaba acostumbrado a ver. Una mujer, dice, hermanos, hermosa. Dios nos hizo así. Dios nos hizo, hermanos, así a todos. Y cuando vio, dice, a Eva, dice, inmediatamente él la toma, dice, hermanos, y la toma para sí. ¿Qué dice? Verdaderamente, dice esta, dice, ¿qué dijo, hermanos? Es hueso de mis huesos. ¿Y qué más? Carne de mi carne. Dios lo hizo, hermanos. Dios nos hizo el uno para el otro. Por eso la Biblia dice hombre. ¿Y qué más, hermanos? Y mujer. Hermanos, Él dijo, esta es hueso de mis huesos, de carne de mi carne. Queridos hermanos, quiero ir terminando. Por eso un consejero familiar dijo, hermanos, ¿saben qué dijo este consejero familiar? Dice que los problemas, las necesidades, las desavenencias que lleguen al hogar se resuelven en pareja, dice, hermanos. Se resuelven en pareja. No invitemos a un tercero, hermanos, que llegue a solucionar. No, hermanos. Aunque es muy importante invitar tal vez al pastor, a los ancianos a orar por el hogar, pero realmente, hermanos, los problemas deben, dice, hermanos, solucionarlos la pareja.